Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo, es un gusto estar con ustedes. Lunes 26 de junio con nuestra reunión del grupo de autoayuda. Los que son nuevos, los que se estén integrando, sean bienvenidos. Como todos los lunes, nosotros nos reunimos, como dice el enunciado de los grupos de autoayuda. Es una comunidad de hombres y mujeres que se reúnen para compartir experiencias o vivencias o fortalezas. Bueno, pues en este caso nosotros lo que estamos haciendo es estudiar. Estamos estudiando el libro de Mario Alonso Puig. Hoy ya nos quedan 2 capítulos más, qué emoción. Hoy vamos a hablar del capítulo 18, es de 20 capítulos este libro. Espero que hoy sí se escuche bien porque implementé aquí algo para poner el micrófono y que nos escuchemos directamente. Bueno, hoy vamos a hablar del capítulo 18. Este capítulo no tiene absolutamente nada de desperdicio. Yo que soy de las personas que suelo subrayar los libros, me gusta mucho rayar libros, hacer anotaciones. Este libro casi, no les miento si yo les mostrara, lo subrayé casi todo. O sea, es un capítulo chiquito de 5 páginas, pero que el contenido es buenísimo. Entonces, pues hoy casi vamos a ver todo el capítulo tal cual. El capítulo se titula La noche oscura del alma. Para algunos hay un poema de San José Escriba, y hoy Mario Alonso Puig hace como una pequeña remembranza de este poema, pero sobre todo creo que este capítulo, como lo decíamos la vez anterior, estos 3 últimos capítulos del libro son muy espirituales, muy de aterrizar. Obviamente está por concluir el libro y bueno, pues vamos a darle, que hoy sí creo que vamos a terminar un poquito más temprano. El capítulo 18, él inicia hablando sobre algunos de los místicos en el camino para encontrarse con Dios. Se han referido a un periodo de confusión, de tristeza, de miedo, de soledad, que han denominado como la noche oscura del alma. Muchos de nosotros, aunque no seamos místicos, sí que requerimos la experiencia de que cuando queremos abandonar ese espacio al que hemos llamado identidad, entramos en otro que está lleno de dudas y confusión, hundimiento. El ser humano se siente perdido y le cuesta pensar con claridad. Creo que en algunos procesos, ayer que yo estaba hablando con una persona, me decía que quería ayudar a un familiar, y algo de lo que estábamos comentando es que yo le mencionaba que por mucho que nosotros queramos ayudar a alguien y que deseemos con todo el corazón evitarles el sufrimiento, algo de lo que yo hablaba en el programa del viernes, que se lo dedico a mi querida Lulú, nosotros no podemos evitarle el sufrimiento absolutamente a nadie. Inclusive, para nosotros tener un crecimiento, dice Mario Alonso Puig, tenemos que pasar por esa noche oscura, que si tú la quieres evitar, va a ser el tiempo que tú tardes en despertar, por decirlo de alguna forma. De hecho, lo dice en este capítulo más adelante Mario Alonso Puig. Si tú al ser humano le quitas todos sus apegos y placeres, si le quitas el internet, si le quitas el sexo, si le quitas el alcohol, si le quitas las compras, si le quitas, entre comillas, lo que él considera diversión, y si le vas quitando elementos y lo vas dejando sin apegos, el ser humano tendrá que llegar a un punto en que colapse, en que no sepa lo que va a hacer, e inclusive en que se dé cuenta que necesita, dicen muchas frases, perderse para encontrarse. María Alonso Puig nos dice, cuando nosotros entramos en este periodo de noche oscura, entonces vas a experimentar emociones como ansiedad, el miedo o la desesperanza, que van a empezar a hacer su aparición. La mente enjuiciadora, que lo único que pretende es que como una oveja volvamos al redil, empezará a acribillarte con interpretaciones de lo que está sucediendo a tu alrededor.
Muchas veces nosotros, creo que en estos periodos de cambio, más adelante lo dice María Alonso Puig, es el proceso de despertar. Él lo nombra como el despertar de la conciencia. Yo lo cotejaría un poco con el capítulo, el apéndice 2 del libro azul, del libro de Alcohólicos Anónimos, que habla sobre la experiencia espiritual. El libro azul dice que los términos experiencia espiritual y despertar espiritual son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros podemos experimentar a Dios, sentir su presencia, sentir paz, podemos experimentar gozo, podemos experimentar lo que es la sensación del perdón, y tener una experiencia de Dios nos ayudará a tener los cambios necesarios para dar lugar a la recuperación, dice. Los cambios de personalidad o tener cierta conciencia, dice. Pero hay algo a lo que nosotros tenemos que estar, pues a lo que nosotros aspiramos, no a una experiencia espiritual. La experiencia espiritual tú la puedes vivir en una adoración, en un retiro, en un momento súbito, como dice María Alonso, tal vez en un proceso místico, y experimentar a Dios es maravilloso, sí. Pero entonces Alcohólicos Anónimos o la literatura dice, lo que nosotros necesitamos no solo es experimentar a Dios, es tener un despertar espiritual. Lo que dice María Alonso Puig en este libro es un despertar de la conciencia. De hecho, lo dice un poquito más adelante y da algunas pautas. Dice, cuando nos sentimos confusos y perdidos es porque estamos a punto de hacer un descubrimiento, de tener una revelación, ya que esta área de oscuridad y hundimiento nos hace encontrarnos con nosotros mismos. Hay que estar muy alerta cuando uno empieza a experimentar esta noche oscura, porque en realidad lo que está ocurriendo es justo lo contrario. En este momento, si abandonas, no podrás concluir a lo que te está invitando este proceso. Creo que muchos de nosotros no nos gusta el dolor, más estamos muy acostumbrados al sufrimiento. Una chica me decía que qué difícil era la tercera sesión que yo la estaba viendo, y llegó un momento en que me dijo, ya, te soy muy sincera, Rebeca, ya no quiero venir, porque lo que tú me estás diciendo, estoy consciente que lo vivo. O sea, yo hacer cambios me causa sufrimiento, no hacer cambios en mi vida, sufro igual o más, pero me es mucho más difícil intentar hacer cambios que quedarme en el sufrimiento de la zona de confort, porque esta zona ya la conozco, este estilo de vida, estoy acostumbrado a él, este sufrimiento diario, pues no sé si sea tolerable, pero ni tampoco creo que la palabra correcta es decir cómodo, porque no creo que haya un sufrimiento cómodo, más sin embargo es un sufrimiento al cual ya nos adaptamos, y como estamos adaptados a ese tipo de sufrimiento, creo que salirnos, que es lo que dice María Alonso Puig, es el periodo de duda, el cambio es el periodo de duda, hacer cosas que en algún punto nos enseñen o nos den esos pasos de lo que fui, lo que quiero ser o lo que quiero llegar a ser. Dice María Alonso Puig, cuando nosotros experimentamos este tipo de emociones, entonces una gran parte de nosotros tenemos que aventarnos o atrevernos, a salir de nuestra zona de confort. Cuando nos sentimos confusos y perdidos es cuando debemos empezar a trabajar. No hay que tener, no solo hay que tener un verdadero corazón de guerrero para adentrarse fuera de la zona de confort, sino que hay que tener ese mismo corazón para seguir avanzando en medio de la confusión y la oscuridad. Entendamos que el cambio da miedo, entendamos que salirnos de la oscuridad a veces nos hace dudar si estamos haciendo lo correcto o no. Lo que nos está diciendo aquí María Alonso Puig es mantener el coraje, la confianza y la certeza absoluta de que algo valioso, aunque no lo estés viendo en este momento, estará aflorando dentro de nosotros y se convertirá en algo esencial.
Nuestra conciencia está despertando, pero nuestra mente intelectual y racional, que depende de nuestro ego, no sabe qué es lo que le está ocurriendo. Voy a repetir esta frase porque creo que es muy profunda. Nuestra conciencia está despertando, pero nuestra mente intelectual y racional, que depende de nuestro ego, no sabe qué es lo que le está ocurriendo. Y creo que en este punto, entender que cuando nosotros decíamos la semana pasada, para poder escuchar nuestra conciencia hay que aprender a callar estas voces. Para eso la herramienta que sugería María Alonso Puig, practica el mindfulness, practica los talleres de oración y vida, practica las meditaciones, la contemplación, practica la lección divina, practica lo que sea necesario para que aprendas a callar estas voces. Porque entonces dice María Alonso Puig, cuando tú callas estas voces, nuestra conciencia está despertando, pero nuestra mente intelectual, todas estas voces, no saben, dice, que dependen del ego, no sabe qué es lo que le está ocurriendo. Porque creo que esos son los procesos de nuestras luchas internas. Cuando tu conciencia despierta, pero cuando se empieza a pelear con todas estas voces. Y en esta voz está el ego, el que te dice que tú puedes hacer las cosas diferentes, que tú tienes la razón, que no necesitas salirte de la zona de sufrimiento, que no es necesario hacer tantos cambios, que los cambios no tienen que ser drásticos, que te lleves tu tiempo, que el perdón no tiene que ser ahorita, que es un proceso, todo lo que te diga tu mente para tenerte en esa zona de confort, en esa zona de dudas, no es real. Porque entonces nosotros tenemos que aspirar a pasar ese proceso de soledad, ese proceso de noche oscura, para tener un despertar de la conciencia, para tener lo que dice entonces este paso, un verdadero cambio de juicios y actitudes, una perspectiva de una vida diferente. María Alonso nos dice más adelante en el libro algunos pasos para que nosotros podamos empezar a asimilar este salir de nuestra zona de confort. Hay que entender que no es fácil el cambio. Inclusive yo a veces les digo a muchas personas, el cambio tiene que ver, a mí me encanta la palabra crisis, aunque a mucha gente no le gusta. A mí la palabra crisis me gusta mucho. Y creo que las crisis más grandes que yo he tenido son las que me han enseñado a crecer más. Son las que te han hecho sufrir, sí, pero las crisis de pareja que he tenido, las crisis personales, mis crisis existenciales que he tenido, me gusta muchísimo esta corriente filosófica del existencialismo. Creo que son las que más te han enseñado y las que más te han confrontado contigo mismo. Y crisis viene de la palabra etimológica de crisálida. Crisálida es este capullo o este proceso, este costalito en el que se va desenvolviendo el gusano para tener la transformación en mariposa. De hecho, aquí lo tiene en el libro María Alonso Puig. Bueno, no viene, más o menos es esto. La crisálida es hacia donde va el gusano, es este proceso para convertirte en. La crisálida significa que entonces vives como esta transformación en donde estás en una etapa dura. Yo le decía a una chava, el proceso de entrar en un capullo o en una crisálida, el gusano, no es nada más que estar empujando para poderse desarrollar. Imagínate dejar de ser una oruga, un gusano, y salir con alas y salir con otro cuerpo, por decirlo. Este proceso de transformación es el que tenemos que vivir todos. Pero ninguno se quiere meter a la crisálida, ninguno se quiere meter a esta noche oscura, ninguno quiere vivir este proceso de confrontación consigo mismo. Ninguno, inclusive lo dicen los pasos. El primer paso dice: ¿quién de nosotros está dispuesto a aceptar nuestros errores? ¿Quién de nosotros está dispuesto a ir a reparar el daño que causamos? ¿Quién de nosotros está dispuesto a decir que no puedes?
Mientras tú no llegues o no te metas a ese proceso de crisálida, de crisis, y si estás atravesando una crisis, diría Borja Vilaseca, qué bueno. Qué bueno que estás en un proceso de quiebre, qué bueno que estás tocando fondo. Me decía una chica que me mandó un audio que ellos quieren abrir un grupo en Estados Unidos y espero, yo le dije, con todo el apoyo, creo que están en Los Ángeles, con todo el apoyo y si se hace, cuenten conmigo, espero me dé una vuelta pronto y en lo que yo les pueda ayudar, si ustedes ya están más formados, si ustedes quieren dar juntas, si ustedes lo quieren hacer, adelante. La finalidad en un inicio cuando se dan estos grupos es que habrá personas que entran al grupo, el grupo te ofrece un crecimiento, creces y vas y lo transmites. No es para que te quedes aquí en el grupo toda la vida. A lo mejor como una etapa de mantenimiento sí. O sea, yo lo veo en ese aspecto porque somos un grupo diferente. Los grupos normales, se podría decir, sesionan todos los días. Imagínate una junta todos los días a las 7:30, ¿no? Que en su momento yo lo viví en otros grupos. Después yo entendí, porque llegó una etapa en que yo iba a las juntas diario, ¿no? Te diría hace 20 años. Y entonces yo decía, es que cada día aprendes algo nuevo y no me puedo perder de lo nuevo que me enseñan en la junta. Y así duré como 10 años. Iba a las juntas diario, en un inicio era como esta sed de aprender, después creo que el error de muchas agrupaciones, y si alguno se siente herido lo siento, pero luego los grupos se empiezan a convertir como en un club social. Y entonces nos vemos, cotorreamos, algunos hacían negocio, otros sí dejaban de beber, pero igual andaban haciendo cosas no correctas. Y te desvías del verdadero sentido de tu recuperación. Total que yo decía, es que tengo que ir a las juntas diario porque hay algo nuevo que yo pueda aprender. Hasta que un día y me di cuenta yo y escuché una frase que decía, bueno, juntas y juntas y juntas y no juntas ni madres. Todo lo que según tú has aprendido y es súper importante escucharlo, ¿en qué momento lo aplicas? Viniendo diario al grupo, ¿en qué momento lo aplicas? Y no solo lo digo por el grupo de los grupos de AA o los grupos de cualquier agrupación de 12 pasos, inclusive lo digo en cualquier agrupación religiosa o de crecimiento. ¿De qué te sirve ir tanto a una agrupación? ¿De qué te sirve ir diario a un apostolado? ¿De qué te sirve estar diario en misa si no lo aplicas a la vida? Juntas y juntas y juntas, y cuando me dijeron, ¿en dónde lo aplicas? ¿Dónde lo practicas? ¿Dónde se te ve el crecimiento? ¿Dónde se te ve que lo que aprendiste lo estás aplicando a la vida? Se te nota. Y entonces fue cuando yo dije, no, pues a lo mejor solo lo tengo en el inconsciente, en la memoria, e inclusive había veces que yo coordinaba juntas y lo decía bien bonito, hablaba del perdón, pero ni siquiera había perdonado o me le había acercado yo a pedir perdón a mi hermano, a mis padres, a parejas, ni siquiera había reparado los daños de lo que yo había causado, ni siquiera los había reparado conmigo misma, no había hecho nada porque se me estaba yendo el tiempo en juntas, en ayudar a los demás, y creo que en ese punto lo platicaba con mi querida Jessie, una chava que fue conmigo a sesión el viernes, que está ahí en grupos de 4º y 5º paso, y le digo, es que los grupos a veces llega un punto, y no es culpa del grupo, aclaro, es culpa mía. Llegó un momento en que yo me sentía tan importante en el grupo, pero me doy cuenta que yo tengo un ego bien enfermo, que es lo que dice María Alonso Puig. O sea, tú no vas a despertar de tu conciencia porque nuestra mente intelectual y racional, que depende de tu ego, te hace creer que eres importante, te hace creer que eres necesario, te hace creer que tienes la razón. Y perdí mucho tiempo en los grupos. Yendo todos los días, no digo que el grupo no funcione y no se vayan, pero de verdad, ¿de qué te sirve ir a juntas diario? ¿De qué te sirve tener tanto conocimiento si no es aplicable a la vida? Lo que dice entonces María Alonso Puig es, tienes que pasar ese momento de crisis, tienes que meterte a esa noche oscura, tienes que empezar a enfrentar tus
asuntos pendientes. Tienes que atravesar ese desierto. Deja de tenerle miedo al dolor. Claro que duele, pero duele más en la situación en que tú estás. Duele más que estés en una posición en el limbo, en donde no tomas decisiones, en donde no haces nada, en donde no decides nada, en donde ni eres tú y en donde tus emociones dependen, pues no sé de quién, circunstancias, personas, sustancias, acciones, pero no te metes a ese proceso de noche oscura. Y habrá otros que tienen mucho tiempo en la noche oscura y que están atravesando la noche oscura, vivir con una persona con una adicción, estar en una etapa de conflicto con una pareja, tolerar comportamientos, no sé cuál sea la situación de noche oscura o desierto que estés viviendo, pero ahorita lo dice más adelante María Alonso Puig, si tú no le sacas jugo a esa noche oscura, no vas a crecer, porque esto te está enseñando algo. De hecho, pues, él nos dice, ¿dónde están los? Aquí está. Dice, en estos momentos de dolor, incluso de amargura, pueden existir unas gotas de alegría y entusiasmo, al comprender que tras la confusión viene la claridad y que después de la noche oscura aparece el bello amanecer, aparece la luminosidad, dice María Alonso Puig. Dice entonces, la búsqueda de uno mismo, de quien se es en realidad, es siempre un acto heroico que implica aprender a superarse a sí mismo una y otra vez, poco a poco, ir expandiendo límites de la propia identidad. El hombre que no dice, mencionó una frase de Nelson Mandela que escribió Marianne Williamson, que dice, el hombre que no tiene miedo a su oscuridad, el hombre no tiene miedo a su oscuridad, sino a su propia luz. Y creo que en este punto nosotros estamos muy acostumbrados a ver nuestros defectos, muy acostumbrados a vernos mal, muy acostumbrados a criticarnos, muy acostumbrados a ver la oscuridad. No tenemos esa ruta y no sabemos ver nuestra luz, no nos vemos como seres humanos normales, necesitamos vivir ese proceso. Las personas que en su momento vivieron el taller de cuarto y quinto paso con nosotros, los íbamos preparando. Cuando tú vas a un grupo de cuarto y quinto normal, de los 12 pasos, te dan unas juntas de preparación. Algunos va 7 días antes de la experiencia, otros eran 4 días, otros, pero conforme tú ibas a esas juntas de preparación, te iban dando, o iban tratando ellos a través de compartimientos, como sensibilizándote para que llegaras a vivir el proceso un poco más emocional, diría yo, ¿no? Los que lo viven con nosotros y los que pueden preguntar, nosotros no les compartíamos o no los íbamos sensibilizando, les mandábamos, hoy vas a leer este artículo, después te mandábamos un archivo, un PDF, también lo vas a leer, y luego te vamos a mandar la información un poco resumido, lo que vas a hacer en este proceso de cuarto y quinto paso, ¿no? Sobre todo cuarto, hacer un inventario general de tu vida. Y había una parte que dice en la misma literatura de los pasos que dice así, muchos de los trastornos emocionales y mentales que tiene el ser humano, dejen ver si lo encuentro, pero no me acuerdo en qué paso está, si es en el cuarto, dice que muchos de los trastornos que tiene el ser humano es el producto de instintos mal encausados, y que entonces lo que tú vas a hacer es que vas a empezar a conocer en qué momento, cómo, cuándo, dónde tu vida empezó a cambiar. Este sábado me tocó ir a mí al centro de rehabilitación con los chavos que estoy ayudando, que estoy yendo los miércoles. Y entonces les dije, bueno, voy a agarrar a 5 porque pues yo voy y les estoy dando un curso de manejo emocional, pero ahorita creo que tienen como 38 personas, ¿no? Entre diferentes edades.
Y entonces yo llegué y les dije, bueno, vamos a hacer un cuarto y quinto paso con 5. Voy a elegir a 5 personas, o de los que se quieran anotar, y lo vamos a trabajar. Entonces, cuando casi nos agarramos, yo creo que unas 5 o 6 horas de todo el sábado, y conforme íbamos haciendo este ejercicio de interiorizar, de tocar ciertos temas a través de la sexualidad, de conocer tu línea de vida, cómo se despertó la sexualidad en mí, en qué momento se torció, en qué momento dejé de ser una persona pura y me convertí en alguien impuro, en qué momento yo les decía a ellos, a ver, ninguno de ustedes nació adicto. Ninguno de ustedes de chicos nació odiando, ninguno nació siendo ratero, ninguno nació siendo adicto. En alguna etapa de tu vida se torció y lo que ustedes necesitan es ver este inventario, conocerme para saber en qué momento me perdí con ellos, porque es diferente trabajar con una persona que no está en un centro de rehabilitación, alguien de los que estamos aquí en la comunidad, porque a lo mejor vive en otro proceso, pero a lo mejor alguien de los que está aquí también tiene un problema de alcoholismo, o convives con un familiar que es alcohólico, pero tiene que haber un punto en el que nos tenemos que empezar a ser conscientes en qué momento empezó el pique, la declive. Cuando hay matrimonios que llegan y me dicen, oye, Rebeca, estamos en crisis, danos terapia. Y yo, pues, ¿cuánto tiempo tienen en crisis? Y entonces algunos es como de, pues mal muchos años, pero así mal, crisis, como 2 o 3. Y yo, ¿cómo? O sea, no logras identificar el momento de fondo. Inclusive algunos todavía no se dan cuenta si están en el fondo. Algunos no han reconocido que ya no pueden ir más para abajo y todavía creen que pueden y todavía tienen la idea de que ellos solos van a salir. Tengo uno que así llegó en esta semana y me decía, no es tan rápido que tenga que dejar las drogas, puede ser un proceso paulatino. Y yo, pues yo te diría que no, pero tú dime, yo no me voy a desgastar en convencerte, le dije. Si tú crees que vas a dejar las drogas paulatinamente, recordemos lo que dice el libro. Tu mente racional e intelectual, motivada por tu ego, te hace creer que tú puedes a tu ritmo, a tu tiempo y a tus formas y que no necesitas la ayuda de nadie. Y el terapeuta, ni siquiera el familiar, como lo dije en el programa del viernes, ni siquiera tú tienes por qué desgastarte en convencerlo. Déjalo, trabaja en ti. Porque entonces, si el otro no está consciente que está mal, pues imagínate cómo estás tú que vives con él y que en algunos puntos tú en tu mente todavía también justificas, tú en tu mente todavía no puedes poner un límite, tú en tu vida cotidiana y en tu mente le tienes miedo a enfrentar una situación. O sea, a veces ni siquiera estamos tan conscientes si estamos en el fondo o todavía podemos aguantar más sufrimiento y te falta poquito más. Y eso creo que es el proceso que dice este capítulo. Tienes que meterte a la crisálida, tienes que vivir la crisis, tienes que pasar por la noche oscura, tienes que vivir este desierto. Tú sabrás si lo vives y te metes y te sales y te metes y te sales y vas a paso lento o vives el proceso, pides ayuda y no lo pasas solo. Y lo pasas con herramientas y pasas esta crisis a lo mejor con nuevos conocimientos que te harán agilizar el paso. Y si no, y si lo quieres vivir sufriendo, pues súfrele, no hay problema, la misma literatura lo dice. Si usted cree que solo puede, a nosotros no nos toca convencerlo, Vaya usted, inténtelo. ¿Usted cree que solo puede? ¿Usted cree que nosotros lo estamos ofendiendo? ¿Usted cree que nosotros estamos levantando falsos testimonios y que somos unos tontos que creemos que tú no puedes controlar la situación que sea, alcohol, infidelidad, pornografía, emociones, drogas? Si tú crees que solo puedes, adelante, ve y haz el intento, compruébanos que tú puedes. Yo le decía a este chavo, porque él me decía que no tenía por qué dejar las drogas de un jalón, ¿no? Y que ya le había bajado, pero pues quería seguir consumiendo, y le dije, mira, ¿cómo cuánto tiempo crees tú
que tú solo puedas dejar las drogas. O sea, tú me estás diciendo que tienes 30 años consumiendo, o sea, tienes 40, empezaste a los, ¿qué? No es cierto, tenía 30 años consumiendo, empezó a los 15, tenía 45. Entonces digo, tienes 45 años y tienes 30 años consumiendo. Y tú me estás diciendo que en 2 años por tus propios medios lo vas a dejar. Dale. A mí los hechos me muestran que si en 30 años no has podido, en 2 años lo dudo. Pero mira que yo le pido mucho a Dios, le dije, vete, inténtalo, y ojalá espero que en 2 años, si es que llegas, me toques la puerta de mi consultorio y me digas, aquí estoy, Rebeca, y te quiero ver más repuesto, porque físicamente se veía muy mal, cachetón, con color, arréglate la piel, con dientes, porque ya no tenía algunos dientes, con peso, con trabajo, que recuperes a tu mujer, que tengas una vida, que hagas ejercicio, que seas sano, que tengas una pareja estable, y que vengas y me toques la puerta y me digas, mira, Rebeca, solo pude, estás bien mensa, por no decir otra palabra. Y entonces yo te reconoceré que yo estaba mal, que levanté un falso sobre ti, que me perdones por dudar de ti. Pero 2 años, o sea, ¿tú crees que todavía puedes aguantar 2 años en esa condición de vida? Y lo digo igual, esta era una persona que consumía cristal. Lo digo en los que están en crisis. Las parejas que están en crisis y dicen que va a pasar o que solos van a poder. Si algunos en su mente intelectual piensan que no es necesario pedir ayuda, que no es necesario ir a terapia y que a su ritmo van a ir saliendo, están igual que este adicto, ¿eh? Si tú crees, ¿cuánto tiempo te gusta? ¿2 años? ¿6 meses? O sea, tú me estás diciendo que prefieres tolerar 5 o 6 meses de crisis, de dolor, de infidelidad, de infelicidad, de sustancias, a lo mejor de golpes, de violencias, porque ustedes solos van a poder o porque una de las partes cree que solo va a poder. Dale. Y ojalá también lleguen y nos toquen a la puerta y nos digan como testimonio, solo salimos. Pero si llevan tanto tiempo en este desierto y en crisis, y creo que estamos como el pueblo de Israel dando vueltas durante 40 años, ojalá no sean 40 años de sufrimiento, pero algunos sí, pues dale, las herramientas están, la ayuda está, pero como dicen los pasos, para que tú des ese primer paso de reconocer que tienes un problema y que necesitas ayuda, ese paso es tu noche oscura. Ese paso es meterte a la crisis, es meterte a esta crisálida y empezar tu proceso de transformación. Yo le decía a esta chava que era la 3ª sesión y me dijo, es que hay una parte de mí que ya no quiere venir, Rebeca. O sea, hay una parte de mí que está descubriendo cosas, que veo la situación que me estás diciendo de mis conductas y en mi mente me dice que no voy a poder cambiar, que son conductas que me da miedo salirme de esos comportamientos. Y una parte de mí me dice, no quiero volver a terapia, no quiero volver. Pero hay otra parte que me empuja y me dice, yo le hacía este cuestionamiento, tú me dices que salirte de tus patrones de conducta va a ser muy doloroso, pero en tus patrones de conducta donde vives es doloroso. Todo lo que tú me estás describiendo, las crisis que has vivido, las situaciones que te han llevado al límite, el dolor que tú describes, pues es doloroso, güey. ¿Cuál dolor eliges? ¿El dolor de salir del hoyo o el dolor de quedarte en el hoyo donde estás? Porque la decisión es tuya. Inclusive los mismos pasos lo dicen. Y lo leímos en algunas sesiones anteriores. Lo repito, está en el 6º paso. ¿Por qué perdemos tanto tiempo deseando lo que no tenemos en vez de emplear ese tiempo en tratar de obtenerlo o buscar todo lo que necesitamos para salir de ahí? ¿Por qué pierdes el tiempo en pensar en soluciones y no lo aplicas en buscar, en dar los pasos, en vivir este proceso de noche oscura para salir y buscar la solución? Hazte consciente cuál sufrimiento te va a ayudar más, por decirlo. Porque creo que es el proceso en el que
Para mí la noche oscura creo que es este proceso de tocar fondo. Este proceso de reconocer que no se vive bien. Yo lo he dicho cuando yo empezaba a ir a los grupos en estos 10 años que estuve ahí, iba a juntas, coordinaba preparaciones, apadrinaba gente, coordinaba juntas, me tocó estar en la experiencia de los cuarto y quinto paso, coordinarla, hacía todo, según yo, ¿no? Y yo le decía a una chava que fue conmigo, y ¿sabes qué era lo más triste? Que dentro del grupo, como dice la misma literatura, las personas que no tenemos una seguridad emocional, dice una frase que nosotros buscamos prestigio entre los desprestigiados, o que el tuerto es el rey en el lugar de los, no me acuerdo cómo va ese, ¿no? Pero el tuerto entre los ciegos es el rey. Y yo me daba cuenta que yo dentro del grupo, mi ego estaba súper inflado y yo sabía y la gente quería hablar conmigo. Y yo le decía a esta chava, pero ¿sabes qué era lo más triste? Que yo llegaba después de los retiros a mi casa y lloraba con una tristeza y me sentía tan vacía. Y no solo me pasó en los grupos, no solo lo atribuyo yo a los grupos. Llegué a ir a misiones, llegué a ir a retiros religiosos, y durante el retiro, en esos 3 días de retiro, yo sentía gozo y me sentía en paz, pero luego yo venía al mundo, salía, y yo llegaba a mi mismo estado emocional, porque realmente, pues, siempre, para mí, yo lo digo, son como aspirinas. Vas a un retiro, te tomas tu aspirina, te sientes medio bien, pero luego sales y si no tienes un seguimiento y si no haces los cambios necesarios, pues te estás regresando al mismo hoyo donde te van a volver los dolores de cabeza. La aspirina te lo quita un momento, porque luego yo me hice consciente que no quería yo atravesar ese proceso de crisis. Quería ser feliz sin hacer ningún cambio, sin tener ninguna renuncia, sin cambiar de vida, y los resultados no se daban así. Y lo intentaba, pero no llegaban. Hasta que no tocas ese fondo y hasta que no te das cuenta que el verdadero cambio, como lo digo y lo reconozco en mí, no sé, y no es, espero no herir la susceptibilidad de nadie, pero tomar juntas, ver videos, ver podcasts, leer libros, no te asegura un cambio, El cambio se tiene que ver reflejado en ti y en tu vida cotidiana. Si no, estás en la frase que me dijeron, juntas y juntas y juntas, y no juntas ni madres, y no haces ni madres, solo juntas conocimiento en tu mente, pero en hecho de vida no has hecho nada. Y necesitas pasar ese proceso. Esa noche oscura, como lo digo, implica, lo dice Mario Alonso Puig, déjenme regreso tantito donde dice él, que vas a tener procesos en donde cuando se produce el verdadero despertar de la conciencia, el ego no morirá, sino que sencillamente empezará a desvanecerse. Será algo así como la oscuridad desvaneciéndose en la presencia de la luz. Seguimos teniendo ego, seguimos teniendo emociones, seguimos siendo seres humanos, pero aprenderás a dominarlo y aprenderás a salir adelante de. Dice entonces Mario Alonso Puig, él da algunas... en el momento en que nos sentimos perdidos y confusos o frustrados, es esencial que colaboremos conscientemente con este proceso de transformación, no emocionalmente, conscientemente, y él nos da ciertas pautas para nosotros empezar a vivir este proceso de crisálida. Entonces, dice, 1, mantén la postura o gestos que transmiten o que te transmitan que estás experimentando un proceso vigoroso y no una derrota.
Deja los hombros caídos, la espalda encogida, el pecho retraído, la cabeza agachada. Si algo está mal y tú lo ves mal, no vas a salir de la crisis porque no te estás moviendo. María Alonso Puig dice, lo mismo ocurre con las caras tristes y la voz apagada. Necesitas empezar a tener vitalidad. Necesitas hablarte con entusiasmo, necesitas hacer las cosas que te transmitan pasión, porque hay un axioma que dicen en los grupos, haz como que crees y terminarás creyendo. Paso 1, yo lo traduzco a mi lenguaje, ¿verdad? Como dice María Alonso Puig, cambia tu postura y deja de hacer quejos, y deja de hacer gestos, y yo lo diría como en, deja ya de victimizarte. Porque entonces él dice, háblate con entusiasmo, cambia tu postura, empieza a verte diferente. Porque mientras tú estés en esta parte de conmiseración, y es que yo no puedo ser feliz porque las circunstancias del entorno no cambian, y es que mira, Rebeca, tú no entiendes lo que yo he sufrido, tú no sabes la familia tóxica que tengo, ay, ¿a poco tú crees que la mía está sana? ¿No? Pero yo me decía un chavo en el centro de rehabilitación el sábado, no, Rebe, es que yo aquí en el centro estoy bien, pero más algo y ya vale madre, porque mi familia no se involucra, mis padres me dicen que yo nunca voy a salir adelante, no vienen y toman ellos terapia, no me apoyan, y yo, ¿y si no te apoyan qué, güey? ¿A poco tu recuperación depende de que tus padres vengan y tomen terapia? Y aunque la tomen, ¿quién te asegura que ellos van a cambiar? Deja ya de culpar al exterior, güey, háblate tú positivamente, cámbiate el pinche chip, deja de conmiserarte, no necesitas a nadie para que tu recuperación cambie, necesitas de ti, te necesitas tú. Si tu familia no te apoya, pues ni pedo, güey, ellos no tienen las herramientas que tú tienes. Si tus padres no te entienden, ni pedo. Si tu pareja no te perdona, no quiere volver contigo, haz tu parte, pero tu recuperación no depende de nadie, depende de ti. Pero si tú ni siquiera te hablas bien, y si tú estás con tu postura de hombros agachados y yo voy a ser feliz hasta que fulanito deje de beber, yo voy a ser feliz hasta que mi mamá sea positiva, yo voy a ser feliz hasta que tenga una pareja que me quiera, yo voy a ser feliz hasta que mis hijos cambien su vida. Güey, su vida es de ellos, no tuya, tú hazte responsable de la tuya. Y deja de que tu recuperación dependa de las de los demás. María Alonso, primer paso, lo repito, mantén una postura y gestos con vitalidad, deja de estarte conmiserando. Segundo, duerme al menos 7 horas diarias, porque durante el sueño el inconsciente sigue trabajando para sacar a la luz lo que has de trabajar, dice, lo que ha de salir. Yo a veces les digo a las personas, en las neurociencias dicen que el sueño que el sueño que no tuviste hoy no lo reparas nunca, ¿eh? Eso es algo que estaba viendo yo artículos hace poco, y tengo una amiga que sacó un libro de neurociencias, es maestra y da clases, y ella dice, el sueño que tú no te des ahorita, aunque tu mente tonta te diga, ay, ya el domingo me levantaré tarde, ay, ya tal día dormiré y repondré el sueño que me falta, es mentira. Nunca se repone el sueño que se falta. Y si no te das esas horas de calidad de sueño, esas horas en que se tiene que regenerar el cerebro, y como dice María Alonso Puig, en el que el inconsciente nos va a ir mostrando, y yo creo que simple y sencillamente son actos de amor hacia nosotros mismos, ¿eh? O sea, lo peor del caso es que, como me voy a ir al capítulo anterior, como no sabemos callar estas voces, no sabes dormir y no sabes descansar. Tú te duermes preocupándote, tú te duermes descifrando a ver cómo vas a solucionar los problemas de la vida, tú te duermes preocupado por a lo mejor gente que ni está contigo. Para empezar, tú ni duermes, les digo a muchos. Hay un predicador que a mí me gusta mucho, es cristiano, pero de verdad alguna de sus prédicas es muy mamoncito, pero a mí sí me gusta cómo predica. Y él dice que entre la noche y el día nada se va a solucionar, absolutamente nada. Y que entonces es el momento en el que Dios te dice, duérmete.
Si te necesitan, te van a despertar. Pero si no te hablan, no te necesitan, ¿eh? El sueño que tú te robas, creo que también es una falta de no demostrarnos ese amor que nos tenemos. Yo creo que estamos educados, porque yo lo veo desde mi casa. A veces yo llegaba y mi mamá era, no pude dormir. Y yo, ¿por qué? Porque tus hermanos se fueron a una fiesta. Duérmete. No, no me avisaron, no esto. Y voy al paso anterior. Deja de culpar a los demás. Si les pasa algo, te van a hablar. Aprende a soltar. El hecho de que tú estés encerrada, preocupándote, no soluciona absolutamente nada. Dile a tu ego que no eres tan importante, que no vas a solucionar nada con pensar y preocuparte. Y creo que este punto es bien importante. Aprende a dormir. Si somos personas de fe, déjaselo a Dios. Date un acto de amor a ti mismo y regálate mínimo 5 o 6 horas de sueño. Hay gente que ni siquiera duerme esas. Siguiente paso. Esto dice María Alonso Puig. Procuremos comer con moderación o hagamos comidas o cenas ligeras. El siguiente, rompamos el hábito del sedentarismo y hagamos ejercicio físico, al menos 5 días a la semana durante media hora. El ejercicio físico tiene, como hemos visto, la capacidad de reducir muchas de nuestras emociones disfuncionales. Y yo creo que en ese punto, simple y sencillamente porque a través del ejercicio oxigenamos también el cerebro, y las neurociencias dicen que el ejercicio nos ayuda a segregar ciertas sustancias como oxitocina, serotonina, que son sustancias que nos ayudan al bienestar. Porque creo que esta del ejercicio físico y también la comida se relacionan con la primera que dijimos. Cuando tú te victimizas, comemos por ansiedad. Cuando tú te victimizas, te tiras a la pinche cama y estamos, y entonces no tenemos energía porque según esto estamos cansados, porque aparte no duermes bien, no comes bien, no te mueves. Y a veces yo les digo a muchos, güey, yo entiendo que a veces nos queramos tirar al piso. Hay gente que llega conmigo a terapia y me dicen, ay, es que estoy bien deprimido. Y yo pues como yo soy, ¿sabes? Les digo, ¿eres rico? ¿Cómo? Sí, vienes de una familia rica, te apellidas Betancourt, de los Alcurnia, de no sé de. No, Rebeca. Ah, ¿ya qué se dedican tus papás? No, pues a esto. O tú, ¿qué? ¿Tienes casa propia? Esto. No, Rebeca. Pues te chingaste, güey, la depresión es para los ricos. Hay un chingo de gente que dice que está deprimida y ni pedo, güey, se tiene que parar a trabajar. Si tú te das el lujo de tirarte a la cama y faltar al trabajo y aislarte de la vida y tirarte porque estás mega deprimido, güey, a mí no se me hace una cuestión emocional. Tienes pedos aquí, güey, no sabes dejar de pensar, no sabes soltar, te estás preocupando o estás sufriendo por cosas que no están en tu control. Y que entiendo que a lo mejor han sido acontecimientos difíciles, dolorosos, y que para eso vas a terapia. Pero la realidad es que, vuelvo al primer punto, nos encanta victimizarnos, nos encanta sufrir, y como lo dije en el libro que yo leí, de Martes con mi viejo profesor, siempre lo he dicho y lo digo en terapia, no se trata de que nos volvamos personas que no sintamos las emociones, claro que las vamos a sentir, pero ponles tiempo, contrólalas tú. No puede ser que la tristeza y el drama y el victimismo te duren 20 horas al día. Es más, empieza a contabilizarlas conscientemente, como cuánto tiempo le dedicas a estarte quejando, como cuánto tiempo le dedicas a estar deprimido. O sea, vive la depresión, pero vívela un rato y suéltala. La vida está afuera, no dentro de tu mente. El libro dice, todo ser humano merece 15 minutos diarios de conmiseración y sufrimiento. Yo a veces soy bien buena onda y les digo en terapia, les doy entre 35, 45 y 1 hora a veces al día, dependiendo qué tanto traen ruido mental la gente, ¿no? Y 1 hora ya es un lujo, Inclusive a los que van conmigo que estamos trabajando su neurosis o sus explosiones de ira, le digo, es válido que te enojes, güey, pero 1 hora al día. Tú sabrás si te enojas cada 15 minutos, te chingaste porque nada más tienes 4 veces para enojarte. Y aparte,
Tienes 15 minutos y volver a controlar tus emociones. Si no, entonces tienes que aprender, como dice el capítulo anterior, canaliza tu ira a través de la meditación, canaliza tu ira a través del ejercicio, canaliza tu ira a través de la catarsis. Aprende a manejar tus emociones y no que tus emociones te manejen a ti. Porque entonces voy al punto, ni duermes bien, ni comes bien y no te paras, güey. Y eso, ansiedad, depresión y todo lo que le quieras sumar, que ya tu mente te diga que tienes. De hecho, él dice, siguiente punto, practiquemos la meditación mindfulness durante 10 minutos 2 veces al día hasta llegar poco a poco a 20 minutos. Es lo que él sugiere en el libro. Yo, como lo dije la vez anterior, si tú quieres hacer a través del mindfulness, si tú quieres hacerlo a través de la oración, si tú quieres hacerlo a través de la meditación, si tú quieres hacerlo a través de letanías, si tú quieres hacerlo a través de gimnasia cerebral, todas estas herramientas son las que tú puedes aprender en terapia. Y todas estas herramientas te van a servir para manejar tu mente, para manejar tus emociones y para que aprendas a tener autodominio propio y para que aprendas a tener equilibrio. ¿Vas a pasar por la noche oscura? Sí. ¿Vas a meterte a este proceso de crisis? Sí. Pero es un proceso que si no tienes las herramientas, como todas estas que dice aquí Mario Alonso, la crisis va a ser más larga. Y entonces vas a pensar que no tienes remedio. Que eso lo pensamos muchos durante mucho tiempo. Siguiente punto, porque ya nomás me quedan 3 puntos. Y leemos los comentarios. ¿En qué me quedé? Mindfulness. Siguiente punto, valoremos lo que nos está sucediendo de la manera en la que he explicado anteriormente como una gran oportunidad para nuestro camino de crecimiento. De hecho, en el punto siguiente él dice, no perdamos el tiempo haciéndonos este tipo de preguntas. Si tú te las haces, pues chécate. ¿Por qué me siento tan mal? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Cuál es el origen de lo que siento? Estas preguntas son una trampa para que la atención se lleve a las emociones y sigas atrapado en ellas. Pregúntate las cosas de manera diferente. Estas son algunas sugerencias que dice María Alonso. ¿Qué hay de estupendo en lo que me está pasando? Porque creo que cuando nos hablamos en positivo, sale nuestra loca de la casa, diría Santa Teresa, y diría, ¿estupendo qué, pendejo? O sea, bueno, yo así me hablaba. O sea, ¿qué puedes encontrar de positivo en esto? Pero es cuestión de práctica y hablarnos diferente. Segunda pregunta, ¿cómo puedo colaborar aún más en mi proceso de transformación? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Qué es lo extraordinario que tengo que descubrir en esto? Son algunas de las preguntas que pone aquí María Alonso Puig. Creo que uno de los principales focus que tenemos que entender, a mí me gusta mucho y creo que nuestro próximo libro, porque me estoy chutando un libro de Borja Vilaseca que se me hace muy bueno. El libro se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y no saben qué joya del libro. Y creo que deberíamos, de hecho me da mucha risa porque una persona me escribió y me dijo, Rebeca, te cambiaste el color del pelo, ¿estás cerrando ciclos? Y yo, no, me dio la pinche gana. O sea, si tú te pintas el pelo para cerrar ciclos, pues está chido, güey, pero yo no, yo hago lo que me da la gana. Y si no me gusta, pues me lo quito. ¿Y por qué? Porque no tengo nada especial, o sea, no sé, a lo mejor tenemos conceptos de creer que siempre que hay cambios es porque estamos mal. Y no siempre. Hay que entender que podemos hacer cambios estando bien. Y hay que entender que sí, los cambios se dan cuando estamos mal, porque así nos empuja la pinche vida. Si no, nunca harías un cambio. Porque tú no tienes la decisión, o te da miedo, o no tienes las herramientas. No hay culpables. Pero a veces los cambios no los podemos dar un día, despertarnos y decir, como decía Lupita D'Alessio, ¿no? Hoy voy a cambiar. Pues no, a lo mejor sí, pero si no tienes la suficiente motivación y las suficientes herramientas, el hoy voy a cambiar es como los que en su momento llegamos a decir, la dieta la inicio el lunes, y pasan 10 lunes y no has iniciado, pero te sigues diciendo lo mismo y te sigues automotivando. Y no, creo que en este punto Borja Vilaseca dice en ese libro, primero hay que examinar nuestros miedos más profundos y empezar a cuestionarnos. ¿Qué haría si no tuviera este miedo? ¿Cómo sería mi vida
si yo afrontara esta situación? Visualízate en positivo, porque tu mente solo te ve bien victimizado, sufriendo, en una pinche jaula de barrotes que es la vida y con apegos y dolor. No, cuestiónate ya de manera diferente y empieza este proceso de transformación. Métete a esa crisálida y empieza el proceso de cambio. Ese libro de verdad a mí me encantaría compartírselos, aunque Borja Vilaseca es una persona totalmente agnóstica y en sus momentos suena un poco ateo, pero sí habla de la existencia de Dios, un Dios, aunque pues creo que es igual que la literatura de los grupos. Pero el libro empieza con este proceso de, voy al punto, el que bebe alcohol, ¿qué haría si yo dejara el alcohol? A lo mejor tu mente ni lo concibe, ¿eh? Si estás en una relación tóxica, ¿qué haría si yo dejara esta relación? ¿Cómo sería mi vida? ¿Cómo me visualizo yo atravesando este problema? ¿Cómo me visualizo victorioso? ¿Cómo me visualizo saliendo de esta situación? Y no basado en la fantasía. Tenemos que hacer una ruta en hechos reales. No se trata de iba a decir chaquetas mentales, pero ya lo dijeron, no se trata de hacernos nuestras chaquetas y fantasear y imaginarnos, porque eso creo que no deja de ser más que, como lo he dicho muchas veces, pura motivación. Estamos muy motivados, pero nunca llegamos a la acción, no nos movemos. La motivación es buena, pero si no te mueves, la motivación no te va a dar para mucho, porque te vas a regresar al hoyo y te vas a deprimir nuevamente. Entonces, creo que hay que empezar a hacernos, como dice María Alonso Puig, otro tipo de preguntas. Borja Vilaseca también en una conferencia que tiene dice, para nosotros reprogramar nuestra mente, lo dice también María Alonso Puig, es una repetición de estarnos metiendo información nueva. De hecho, hay unos videos, a mí me encanta de verdad cómo él habla y su forma de hablar y su entusiasmo, porque él habla mucho de la psicología positiva o de esta corriente del positivismo, que no es hablar así de, ay, somos felices, somos alegres, pero el positivismo, que es otra corriente filosófica, tiene sus cosas muy buenas. Entonces, Víctor Coopers es de los que habla, y busquen sus videos, y él habla y él tiene, no sé, tendrá muchísimas conferencias, y él mismo lo dice. En todas habla de lo mismo, porque para mí es hablar de los mismos ejemplos, mismas cosas, dice, y él da un ejemplo de que es de las personas que suele poner post-it en el baño o aprender y memorizarse frases, repetirse frases positivas, y que ha llegado el proceso de repetirse una sola frase hasta un año. En los procesos de reprogramación de la mente, las neurociencias dicen que es como tomar un medicamento, o sea, te vas a empezar a hablar en positivo, te vas a empezar, y esto tiene que ver con un proceso de terapia, no con mentirme, no con inventarme una vida positiva, no, tiene que ser basado en la realidad, pero tiene que tener un proceso de manejo de emoción. Entonces, creo que en ese punto lo que dice en este capítulo María Alonso Puig, en resumen un poco, si estás en un proceso de crisis, te felicito. Sé que suena raro, pero hay que entender que la crisis algo te tiene que enseñar. Cualquier momento de crisis que estés viviendo tiene que ver con un crecimiento para ti. El dolor que estés viviendo en esta crisis tiene que ver con tu ego. Si estás perdiendo una conducta, si tienes que renunciar a una persona, porque a veces eso te piden las crisis, dejar relaciones, dejar amistades, dejar conductas, dejar vicios. Para mí y lo han escuchado, uno de mis mayores santos con los que yo me identifico es San Agustín de Hipona. Y San Agustín era un hombre bien humanote. Y él, en este proceso, él lo denominaba como locura, o sea, él estaba renunciar. Cuando yo les digo a la gente, o sea, aunque a veces suena, o lo tenemos más en el contexto dogmático religioso, que tú llegas a una adoración, o que inclusive cuando yo lo he oído más en los bautismos, no sé si en otros procesos también te hacen estos
renuncian al pecado, renuncias a Satanás, y nosotros le decimos, sí, sí, renuncio. Güey, no estás bien consciente de lo que estás diciendo. O sea, hazte consciente de todos esos, inclusive la literatura de los 12 pasos lo dice. Perdón. Sexto y séptimo paso. ¿Qué hay de aquellos defectos de carácter o pecados capitales en los que nos regocijamos y somos felices, entre comillas, a los que tú no quieres renunciar? A veces queremos dejar una conducta que es la más llamativa, pero hay otras conductas, otras emociones que tenemos bien apegadas y que no queremos renunciar. Y esas renuncias, ese soltar, tiene que ver con este proceso de atravesar esa noche oscura, de meterte a esa crisálida, de vivir esa crisis para que sueltes todo lo que tienes que soltar, que no te deja ser libre, que no te deja ser feliz. Busquen los videos anteriores cuando estuvimos leyendo y estudiando el libro del Caballero de la Armadura Oxidada, porque el proceso que vivió este caballero fue precisamente quitarse conductas, y que en algún punto nosotros tenemos que empezar a ser conscientes. Por eso dice el libro, cuando despierte la conciencia, tu mente, que es el ego, nuestra mente racional, a través del ego, a través de tus interpretaciones y emociones, va a justificar todo para volver a traerte a esta zona, porque esta zona ya es conocida y es cómoda. Por eso, malamente, a mí no me gusta llamarla zona de confort, porque pues creo yo que no tiene nada de confortable, pero hasta que no te hagas consciente y vivas este proceso, ya sea de terapia, de retiro, de cuarto y quinto paso, de dedicarte tiempo y decir, cuando yo dije, tengo una persona que llegó conmigo, muchos han escuchado, yo tuve una etapa de mi vida, como desde los 17, 18, que yo anduve con hombres casados, y entonces llega una persona conmigo a terapia, y esta persona teniendo una relación con un hombre casado. Como muchos llegan a terapia conmigo, a lo mejor siempre llegará la mujer que vivió la infidelidad, el hombre que es infiel, pero pues también llegan personas que son los amantes o las amantes, porque pues hay de todo, ¿verdad? Y entonces esta persona llega conmigo y me decía, es que ya tengo tantos años con esta persona, de verdad no puedo dejar esta relación, lo he intentado varias veces y ha sido muy complicado. Y entonces yo vengo contigo porque te escuché y quiero que me digas cómo lo hiciste, porque pues tampoco es una relación muy feliz que digamos, aunque muchos crean que cada posición, creo, no sé, posición si oyo mal, cada postura tiene su propio sufrimiento, créanmelo. Y entonces yo le decía a esta persona, bueno, si nos basamos en lo que acabo de decir ahorita, tienes que estar bien consciente a renunciar a esta relación. Yo, hasta que me hice consciente y hablando de esto en mi zona de confort, me costó muchos años. O sea, renunciar. Y yo le decía, no lo hago hoy en día, no porque no pueda, y no porque no tenga ni tentaciones ni opciones. No lo hago porque estoy ya consciente del sufrimiento que implicó estar en esa zona de confort. Ojo, no lo hago no porque no quiera. Estoy consciente de lo que implica y estoy tan consciente y renuncié a esas conductas, entre muchas, que eso es lo que me costó atravesar ese proceso de desierto. Eso es a lo que te va a doler renunciar, a los placeres así, a tu ego de decir soy chingona, me la fregué, cuando te haces consciente de lo cínica que yo era, del daño que yo causé a otros y a mí, sobre todo a mí, es cuando estás en este dolor tan decir, es que no quiero volver a pasar por ahí, porque fue muy doloroso salir.
pero mientras tú no te hagas consciente de la situación que tú estás viviendo, así como de repente lo dije, el manejo del dinero fue bien doloroso salir para mí. El perdonar a mi hermano fue bien doloroso salir y me han escuchado. El aceptar a mi familia como es ha sido salir de ese pantano, de esa zona oscura. No solo me refiero a esta conducta, el aprender a sociabilizar, el dejar el alcohol, el dejar el sexo vano. Yo hoy en día volteo y digo, no manches, renunció un chorro de cosas y a lo mejor para el mundo somos raros y somos personas aburridas. Y créanme que no, pero creo que en ese punto tú te tienes que hacer consciente, ya haz tu listita, y si no, vive tu cuarto y quinto paso, y si no, ve y ten una confesión general, busca un guía espiritual, ve a terapia, porque cuando esta persona llegó, ya iba a decir el género, cuando esta persona llegó conmigo a terapia y me dijo, es que sí quiero dejar esta relación, pero no puedo, o sea, es una droga para mí, de verdad, es un patrón de conducta, son muchos años, es cómodo, y quiero que me ayudes. Y creo que hasta que esta persona se está haciendo consciente de todo el dolor que tu mente ha maquillado y te dices que eres feliz y que tú no buscas eso y que esto, hasta que no te enfrentas a ese dolor, a esa verdad cruda, hasta ese momento no va a despertar tu conciencia, porque de verdad estamos adormilados, estamos en muchas cosas hasta adoctrinados. Hoy en día el que no tiene amantes, el que no anda con varios, el que no se coge a quien sea, pues es pendejo o es tonta, pero porque es la moda. Igual hoy en día el que no bebe, el que no roba, o sea, estamos adoctrinados en muchas cosas. Eso es lo que dice Mario Alonso Puig. Atraviesa la noche oscura y tienes que llegar al despertar de la conciencia, que te hagas consciente del valor que tienes como ser humano. ¿Por qué te permites estar en esas situaciones tan dolorosas y a veces tan humillantes y a veces tan tristes? Y ahí estás y no haces nada. O sea, yo me lo cuestioné mucho tiempo después y dije, no manches, güey. Y volteo y digo, fueron años en que aún así yo decía que estaba en un grupo, que estaba cerca de Dios, y aún así me mentía, porque ha sido un proceso de crecimiento. Y yo les invito, como dice María Alonso, y como dice en un punto también Borja Vilaseca en este libro, el miedo nos paraliza, pero el miedo no te hace avanzar si lo escuchas. Y hay veces que son miedos no reales. Y tenemos que atravesarlo, aún con miedo. Tenemos que entrar a esas zonas y tomar decisiones, aún con miedo. Pero tienes también que estar bien consciente que no vas a entrar solo, que Dios está contigo, pero pues tienes que tener, inclusive, lo mejor. Yo a veces les digo a muchos, híjole, güey, si no crees en Dios te convendría creer en Él, porque así solo, pues no. Y hay un punto en donde mi capacidad humana es limitada, ni creas que porque vienes conmigo te va a ir bien. Así como hay gente que gracias a Dios le ha ido bien, hay gente que no, y de conmigo, inclusive de con Lupita, de con otros psicólogos famosos. Nada asegura que la parte del psicólogo, el sacerdote, el terapeuta, el psiquiatra, nada asegura que te va a ir bien, Ni creas que porque vienes conmigo te va a ir bien, ni creas que porque me pagas te va a ir bien. No, güey, no. No estás pagando tu recuperación. La chamba es tuya, las herramientas las aplicas tú, güey. Es más, yo a veces cuando llegan y me dicen, gracias, Rebe, güey, yo hice mínimo, de verdad. Yo creo que si se ha dado un cambio en tu vida, yo no llego ni al 20%, y se me hace muchísimo. Yo he hecho muy poco, darte información y darte herramientas. Haz de cuenta como que yo te doy bastones y tú caminas con esos bastones y llega un punto en que agarras condición y vas a soltar los bastones y vas a irte tú solo. Pero realmente el terapeuta, el sacerdote, el coach, con quien tú vayas, es mínimo. La chamba es tuya. Y a veces unos, por no hacer la chamba, pues siguen en esa zona de malamente llamada confort, insisto. Bueno, voy a leer algunos comentarios y concluimos por el día de hoy. Espero que hoy ya se haya escuchado bien y que la transmisión ya haya estado bien. Creo que ya con todo el cablerío que tengo aquí ya funcionó.
Ah, ok, vamos a leer todos los comentarios. A ver si me aparecen porque luego les digo que... Híjole, si me faltan comentarios porque luego yo no soy tan tecnológica. Ok, Ulises Medina, yo estoy en el proceso de cambiar y siento que estoy en el lugar oscuro, pero sí miro que hay luz adelante. Te voy a decir algo, Ulises. Hace poco subimos una frase y mi querido Ulises, pues ya te estoy esperando aquí en Guadalajara. Si eres el Ulises que yo creo, ya te estoy esperando aquí en Guadalajara para que hagamos el proceso del cuarto y quinto paso. Si es el que creo, bueno, así es una pareja que vive en Estados Unidos, creo que están en Chicago, si no me equivoco, que van a venir aquí a Guadalajara y estoy esperando que ellos me den una fecha para estar aquí y a ver si armamos un taller de cuarto y quinto paso, no sé, unas 4 o 5 personas. Ya les avisaré porque él viene de Estados Unidos, no a hacer conmigo, viene otras cosas, pero aprovechando. Sí, es el Ulises que yo creo. Pero creo que en ese proceso volvemos a los axiomas que dicen los grupos, Haz como que crees y terminarás creyendo. Poco a poco se llega lejos, paso a paso, solo por hoy, solo por estas 24 horas. Mañana no sé si voy a estar bien, pero hoy estas 24 horas me voy a concentrar en estar bien. Mañana no sé si pueda, pero mañana empiezo de cero. Toda mi energía y todo mi enfoque está en hoy. Vivimos solo por hoy, que eso es algo que a mí me parece una joya de los grupos y que algunos como que no lo tenemos muy consciente. Rafa Sánchez, mi querido Rafa, qué gusto que estés en sintonía. Ana Flores, saludos. Luz Mariela Ospina, un abrazo. Ay, muchas gracias por el color de cabello. Saludos hasta Colombia. Pues a ver cuánto me dura el gusto. Julie, un abrazo a mi querida Julie. Sandra García, buenas noches. Pau Padilla, buenas noches. Cas Ica, no sé si lo dije bien. Jesús Aarón Rivera, saludos. María Mar, saludos. Araceli Ortega, saludos. Margarita, eso es muy cierto, perdón. Por miedos nos paralizamos y no nos damos cuenta en qué momento empezamos con más problemas, pero es cierto, también que seguiré avanzando aún con lo difícil que sea el proceso. Gracias. Así es, mi querida Margarita, a veces decimos que, y luego tenemos una creencia bien tonta que los problemas van a pasar solos y se van a quitar. Y pues algunos, pero los más complicados no se quitan, ahí se quedan. Ese es el problema y nos acostumbramos a ellos. Luz Mariela, me siento tan identificada, soy una experta dando consejos que no los aplico, como muchos de nosotros. Yo me acuerdo que en un momento a mí me decían, Rebeca, calladita te ves más bonita, deja de darle consejos a la gente y primero cuestiónate si tú ya lo aplicas y luego hablas. Y duré mucho tiempo callada, la verdad. Además siento que mi cuerpo ya está sintiendo los efectos de mis pensamientos negativos. Así es, mi querida Luz Mariela, creo que hay un momento en que el cuerpo nos habla. Si no lo atendemos, el cuerpo a veces nos habla. Cas Itka, estoy en plan de víctima, pues a salirnos de ahí. La verdad es que también eso implica una renuncia bien grande, créanme. Salir de la victimez cuesta, duele. Sí, y a veces porque aunque no queramos, yo cuando me empezaba a cachar decía, ya te estás quejando otra vez, Rebeca, ya estás chillando de nuevo, párate, muévete. O sea, ay, es que me quejo, ay, mira qué cachetona estoy, pero sigues tragando y no haces ejercicio y luego, pues, así me hablo yo a veces y luego decía, pero ¿por qué? Como dice el paso, ¿por qué te conmiseras por algo que tú no haces? Hazte responsable de ti. Y así es la lucha diaria, un día bien, un día mal, 2 bien, 2 bien, 2 bien, 3 mal, pero ese es el proceso de avanzar y luego se van a ir acumulando más los días buenos, 4 días buenos, 1 malo, 5 días buenos, 6 días buenos, 1 malo, a veces no va a haber días malos. Ese es el proceso de recuperación hasta que te des ese brinco de venirte a los días buenos. Porque la vida es buena, la vida es bonita.
Ana Pin, me siento muy identificada con este tema. No sé qué hacer, aunque no estoy de acuerdo en nada de lo que hace mi esposo, pero no hago nada. Aunque yo trato de ser positiva en todo, pero la realidad me agobia. No me gusta y no puedo hacer nada, me siento confundida. Ay, mi querida Ana, como lo dije hace un momento, si nosotros le atribuimos al otro nuestro malestar, es algo que nos tenemos que empezar a checar nosotros. Este, el otro puede no cambiar, pero yo puedo estar bien. De hecho, es al punto en que todos tenemos que llegar. El otro puede seguir siendo lo que hace. Yo tengo que tener este control y este dominio de mantener el equilibrio y el autodominio de mis emociones. Que de repente vamos a tener nuestras explosiones de emociones o nuestros pequeños desajustes, pues sí, pero entre más los controlemos, el otro puede hacer lo que haga. Ese es un proceso de trabajo. Margarita Jacobo, ¿cómo hago para una cita contigo? Márcame 3313 83 7376. Bueno, no márquenme, mándenme mensaje porque casi no puedo contestar llamadas, pero los mensajitos en WhatsApp me reporto lo antes posible. Armida Vázquez, cuando vi el nombre del tema me dio escalofríos. Ah, pero excelente tema, muchísimas gracias. Un saludo, mi querida Armida. Pues es que creo que todos tenemos que pasar por esta noche oscura, por este desierto. De verdad, yo se los digo, de un tiempo para acá yo le tenía mucho miedo a las crisis. Hoy en día me gusta hasta la palabra y me gusta. Yo le decía a una chava, estoy ahorita dando terapia a una chava que está pasando por un divorcio. Sé que a mucha gente no le gustan, pero a mí me encantan los toros, así como me gusta mucho el fútbol, el tenis, que son de los deportes que yo disfruto mucho, me encantan los toros. Y entonces, hay ciertos toreros que son como muy de mi agrado por su forma de enfrentar al toro. Y yo le decía que si nunca han ido a una corrida, yo le decía a esta chava, no sé si tú has ido, es tan emocionante, le digo, a mí me gusta. Haciendo un lado todo lo que tú quieras del maltrato animal y todo, es un arte para mí y se me hace muy emocionante. Pero no me voy a meter en esos dilemas ahorita. Creo que me refiero a esto. Cuando tú vas a una corrida de toro y está por iniciar la corrida, antes de que salga el toro, pues el torero está y se menea y es muy elegantes ellos, ¿no? Pero tú nunca ves, inclusive tú logras ver en el lenguaje corporal cuando hay algunos novilleros que son nuevos, inclusive hasta se les ve que tienen miedo. Y tú, es muy raro que tú veas a un torero con postura temerosa. Inclusive hace muchos años había un torero, se me fue el nombre, que cuando salía el toro, él se hincaba y se hincaba con el capote y frente al toro y hacía un pase, ¿no? Y entonces yo le decía que llegó un momento que cuando yo le empecé a agarrar gusto a los toros, yo misma me decía a veces, es que me siento a veces como una torera en el aspecto de que ya ahí te llega una y tienes que embestir y te llega otra y ahí vas esquivando problemas. Pero llega un momento en que entendí que la postura del torero no tienes que tener miedo. Y llega un punto en que los toreros hacen esto como de, órale, ¿no? O sea, se ponen como de, vente, déjate venir, órale. Y yo le decía que a mí me encanta ver esa postura y que llegó un momento en que yo aprendí a afrontar así los problemas, ¿no? O entender que los 12 pasos hay una parte en donde dice, el resultado de tu manejo emocional es que te vas a enseñar a encarar los problemas. Deja de esconderte, aprende a darle la cara a los problemas y aprende a enfrentar los problemas, pero encarar los problemas y enfrentar los problemas no significan pelearte ni significan hacer un pinche desmadre. Aprende a dar la cara de tus problemas y aprende a encarar el problema si tiene o no tiene que ver contigo. Si tú lo hiciste, o sea, yo a veces les digo, supongamos, porque lo viví también en mi familia, que uno de los integrantes de tu familia se droga o bebe. O sea, a veces hasta nos da miedo llegar y decirle. Yo me acuerdo que yo llegué y le dije, tú te estás drogando. O sea, eso es encarar el problema, no te estoy atacando. Yo sé lo que estás haciendo, le dije. Y no te voy a regañar y no voy a andar detrás de ti, güey, pero sé lo que estás haciendo y en el momento que necesites la ayuda aquí estoy. Pero se te acabó esto, se te acabó esto, se te acabó esto. Tú tienes un problema. Eso es encarar el problema. Cuando estás pasando por una infidelidad o cuando estás pasando por algo,
a veces hay gente que hasta le da miedo hablar con el otro y decir, tú estás haciendo esto. No, y teníamos como esa cultura malamente educados que tuvimos, que decían, antes yo escuchaba las frases de, es que mi marido está siendo infiel, déjalo, se le va a pasar, no hagas olas, no hagas ruido, no nos enseñaron a encarar los problemas. Y creo que eso nos hace falta. Pero para poder encarar el problema, para poder atravesar esta noche oscura que pasamos, pues tenemos que tener buen manejo emocional. Si no, vamos a ser un pinche desmadre y te la vas a pasar peleándote con todo mundo y te la vas a pasar conmiserándote y te la vas a pasar de justiciero. Atravesar la noche oscura no significa hacer eso, es un proceso bien personal y es un proceso bien, es que adentro de la crisálida no cabe nadie más que tú, no metas a gente a tus problemas, son tuyos. El otro se meterá en su propio capullo y el otro tendrá su propia transformación. No caben dos mariposas dentro de un mismo capullo, entiéndelo, es un proceso personal tuyo, no metas a los demás. Y creo que para mí ese tipo de posturas, aprender a encarar, aprender a hablar, aprender a expresarte, aprender a tener manejo emocional, es el resultado del conocimiento de sí mismo, de las herramientas que recibí a lo largo de mi vida y del acompañamiento que me han dado muchas personas. O sea, creo que Dios ha sido tan bueno. Yo siempre le decía al chavo que estaba en el centro de rehabilitación el sábado, él me decía que era su 6º o 7º centro de rehabilitación y que había un momento en que él decía que él sentía que pues ya la vida no tenía tanta salida, ¿no? Pero que muchas de las cosas, como yo le he dado la terapia y hemos tenido el acompañamiento, me dice, es que después de 6 centros de rehabilitación nunca nadie me había explicado lo que tú me explicaste y estoy encontrando una luz y estoy encontrando algo. Y entonces yo le decía, pues qué bueno es Dios que nos hace coincidir. Y mira, güey, necesitaba 7 centros para que coincidiéramos en este universo y aquí estamos. Y yo no te puedo decir si yo te voy a salvar o no, porque esa es tu chamba tuya con Dios, tu round contigo, tus renuncias, no depende de mí. Pero las herramientas que yo te estoy dando, lo que yo te estoy compartiendo, tú eliges si lo aprovechas o no, tú eliges si lo aplicas o no en la vida. Y tú eliges si vas por el 8º centro de rehabilitación o vuelves a caer en lo mismo, güey. Esa elección ya es tuya, hazte responsable de ti, enfréntate a ti mismo y enfréntate a tus problemas. Como los toreros, de verdad, a mí me gustan mucho, ¿verdad? No me vayan a linchar, pero sí me gustan. Elizabeth Payacho, espero haberlo dicho bien. ¿Se puede tener una cita vía online? Sí. La verdad es que sí, mis tiempos están un poquito limitados, gracias a Dios tengo mucha agenda llena, pero sí me doy los tiempos y me pueden mandar un mensaje o dejar un inbox aquí. Mi teléfono 3313 83 73 76. Guis, me imagino que es Jiménez, no sé. ¿Qué le recomendarías a un matrimonio que está en proceso de separación? Ella le propuso buscar ayuda, terapia, platicar con algún sacerdote, pedir consejo en algún grupo eclesiástico, con tal de salvar su matrimonio, pero su respuesta fue un rotundo no. Dijo que si él necesita cambiar algo, él puede hacerlo solo y cuando él le nazca. Son más de 8 años de matrimonio y hay 2 pequeños de por medio. Pues creo que ya lo contesté, mi querida Guis. Creo que acabo de decir, nadie se mete, no entran las 2 personas en el mismo capullo y en el mismo proceso de crisis. Dice la literatura, habrá muchos que sí se salvan, habrá otros que no lo sabemos. Pero yo lo que recomiendo es que a lo que ella propuso de buscar ayuda, pues que lo aplique ella. Y a lo mejor su proceso es para ella y que ella evalúe si vale la pena quedarse o no con una persona que no quiere intentar mejorar estar a tu lado. O sea, yo a veces sí creo, pueden buscar sus videos en YouTube, nada más que no me acuerdo bien del apellido, discúlpenme, pero es una española que se llama Silvia, güerita ella, si alguien se sabe el apellido,
Comstock, o tiene un nombre así como raro, pero es española, y habla mucho de codependencia. Y tiene una conferencia muy buena sobre las relaciones codependientes. Y ella dice que dentro del comportamiento del codependiente es cuando una de las dos partes llega con el otro y le dice, voy a hacer todo lo posible o hay que intentar para que esto funcione. Y entonces el cuestionamiento es, si tú tienes que intentar para que tu relación funcione, aguas. Porque las relaciones no se trata de intentar o voy a luchar para que esto funcione. Las relaciones no se tratan de luchar. Y creo que tenemos conceptos de que tenemos que salvar las relaciones y que a veces solo depende de uno. No, porque entonces eso es codependencia, creo yo. Las relaciones dependen de dos. Si el otro dice que no necesita cambiar, pues no cambies, güey, pero yo sí voy a cambiar. Solo que en mi cambio, chance yo no quiera estar ya contigo. Y eso es un proceso del cambio y es un proceso de la, pues, de la noche oscura que todos tenemos que evaluar y atravesar. A veces muchos piensan, inclusive porque yo trabajo con Lupita y yo misma he escuchado a Lupita, y Lupita claro que está a favor del salvar los matrimonios y que los matrimonios y las parejas estén juntas. Pero también hay puntos en donde la misma Lupita ha sugerido y ha dicho, sepárense. O sea, estas situaciones no las puedes tolerar. Esta persona no va a cambiar, sepárate. O sea, Dios no te pide que sufras. Dios te pide que tú seas feliz y te pide tener un proyecto de vida. Pero si en algún punto estás en una relación que no te aporta y que no te hace feliz y que te hace sufrir un chingo y que tienes que luchar para que funcione, evalúalo. O sea, yo no le digo a todos que se separen, lo aclaro. Hay algunas personas que les digo, güey, no te separes, solo tú aprende a ser feliz con una persona así. Y sí se puede, para eso es la terapia. No se trata de querer cambiar al otro, y si el otro no quiere cambiar, tú eliges ser feliz. Solo evalúas si en donde estás eres feliz. Espero no haber causado algún conflicto. Alicia Hernández, un saludo, mi querida Alicia. Yo seguido recaigo y eso ya no se perdona conmigo y debo de imaginarme mi vida sin alcohol porque tengo problemas cada vez que lo hago con mi familia. Tengo que dejar mis vicios para siempre, tengo que renunciar. Pues la verdad es que, mi querida Alicia, si lo sabes, pues necesito hacerlo y aplicarlo. ¿Que las renuncias son bien difíciles? Sí. ¿Que nos cuestan mucho trabajo? Y que a lo mejor hasta que no toquemos un fondo bien doloroso, yo a veces les digo a muchos en terapia, güey, es que no sé qué fondo te toque pisar. O sea, ya desilusionaste a tu pareja, algunos ya hasta perdieron el trabajo, algunos ya hasta se pelearon a muerte con su familia, ya te enemistaste de tus amigos, ya tus hijos no se te acercan, ya tus padres están bien pinches desilusionados de ti, ya Dios te ha salvado de 2, 3 veces perder la vida. O sea, güey, la neta no sé qué fondo te falte, o sea, y tú crees que no has tocado fondo, dale, güey. Inclusive los mismos grupos dicen, a ver si la libras y en una de esas pues hasta no pierdes la vida. Como le dije a ese güey, si tú crees que en 2 años puedes salir adelante, dale. Pues nada te asegura que en esos 2 años ahí quedes. O en esos 2 años tu familia diga, ya no queremos convivir con alguien así. O sea, no sé qué fondo te falte tocar, y eso creo que lo deberíamos de pensar todos, no nada más Alicia. Sí sé que tengo que cambiar, pero me es bien difícil. Pues en ese fondo a lo mejor te quedas solo o sola y te va a servir como una gran herramienta de conmiseración para quedarte regocijando en tus vicios y conductas. Y así somos de hábiles en conductas. Entonces, mi cuestionamiento es eso. No sé qué fondo te falte tocar, porque ya has tocado muchos. Y Dios constantemente nos manda esos avisos, pero como que no le hacemos caso, o creemos que, no sé, que la vida es manejable a nuestros antojos. Temi Montoya, tengo años en mi grupo de oración en el cual hacemos una renuncia. Casi siempre me toca hacerla a mí y tengo que hacerme y hacerlos conscientes de lo que se renuncia. Me ha ayudado bastante, pero tengo 12 años en el grupo y aún me caen 20. Así es, mi querida. Yo creo que la renuncia es diario y constantemente. O sea, las pasiones no se renuncia una sola vez, les aviso. O
O sea, yo creo que se renuncia todos los días, todo el tiempo, y tenemos que estar conscientes a que estamos renunciando. O sea, ese creo que es el punto de tener una vida, dice la literatura, útil y feliz. Dice la religión de vivir en santidad, y santidad no significa ser aburridos, aclaro. Castidad no significa ser una vida aburrida, o sea, es cuidarte, es protegerte, es no querer mancharte, güey, porque pues somos seres que nos ha costado mucho estar limpios como para dejarte embarrar. O sea, yo a veces sí digo, no, güey, o sea, yo ya no me presto conductas que yo sé que no me van a dejar nada bueno y que ya las conozco. O sea, como, ¿por qué me voy a prestar a eso? Tanto me quiero que prefiero alejarme, tanto me quiero que no le entro. Y si para algunos yo soy mensa, aburrida, güey, pues yo creo que en mi evaluación personal yo soy muy feliz y prefiero vivir esta paz que dejarme, no sé cómo decirlo, pero que perderla. O sea, yo el otro día le decía a un amigo en una plática, güey, yo no tengo apegos, o sea, tengo emociones, y claro que las emociones las vivo, y hay cosas que me duelen, me preocupan, pero no me interfieren en mi vida, no tengo apegos, no me causa un dolor, 5 días, no, güey, sí, a veces, me duró, así, me acuerdo, me da melancolía, pero no afecta mi vida cotidiana. Entonces hay que aprender a tener esa conciencia de la realidad. Mi querido Humberto, un saludo muy grande, te mando un abrazo, espero vernos pronto y coincidir en alguna hora santa. Katy Padilla, cuando empezaste a hablar de la noche oscura, inmediatamente pensé que ya había pasado por ella totalmente, pero ya no sé si solo es mi ego o en realidad aún me faltan algunas zonas por las que no he querido pasar. Es medio confuso. Pues mira, mi querida Katia, yo creo que todos, la noche oscura creo que es una etapa, inclusive hagamos un ejercicio. Ustedes identifiquen su etapa de noches oscuras. Porque no siempre vamos a estar en la noche oscura y luego sales poquito y te regresas, sales poquito y te regresas. No. Yo por lo que hemos trabajado, Katy y yo, no la quiero ventilar tanto, pero creo que tu proceso de noche oscura y de crisis fue antes de que llegaras conmigo. O sea, cuando viviste estos... se me fue el nombre, talleres o esta parte de los coaching donde tú fuiste, antes de llegar ahí era tu punto, por decirlo de alguna forma, de sentirte perdida, de no tener ruta, de no saber manejar tus emociones. Esa es la oscuridad. Cuando atravesamos esa parte y ya hay crecimientos y ya hay avances, no te puedes regresar a la noche oscura, a menos que tú quieras, ¿verdad? Pero creo que lo que tenemos son de repente etapas de pequeñas crisis, más no es ese tocar fondo, no sé si me explico. De todos modos, creo que nos vemos la semana que entra, mi querida Katia, y ese día lo platicamos. Pero voy al punto. Para mí, mi etapa de noches oscuras, creo que, como lo he dicho, pues ha de haber sido como hace cuando renuncié realmente a todas esas conductas, a lo mejor hace como unos 10 años. O sea, cuando estaba en el mero fondo, cuando mi vida no tenía ruta, cuando no tenía conciencia, cuando no había conocido a Dios, esas fueron mis noches oscuras. Que hace algunos años terminé una relación y entonces viví una crisis y la crisis me transformó. Sí. Que perdí a mi papá, viví una crisis y esa crisis me transformó, sí, pero no me puedo regresar a la noche oscura, no sé si me explique, porque las crisis son procesos de transformación y las crisis, déjenme les aviso, las vamos a vivir el resto de nuestra vida, porque las crisis te van a enseñar a encarar y a enfrentar las cosas. La ventaja de las crisis hoy en día es que tenemos las herramientas de las experiencias vividas y trascendidas. No podemos tener un crecimiento y regresarnos a la oscuridad. Bueno, hay gente que sí lo hace, pero no se puede, porque ya tienes un conocimiento de Cristo, porque ya tienes un conocimiento de tu persona. Hay pequeñas crisis.
Y creo que esos pequeños acontecimientos de vida son las cosas que vamos puliendo hoy en día. Yo hoy en día hay ciertas cosas que todavía digo, esto me está enseñando algo, pero a lo mejor ya no es una crisis porque ya tengo herramientas, mi fe es diferente, mi conocimiento de mi persona, inclusive herramientas que tengo, me hacen afrontar las crisis diferentes. Dime si me expliqué y díganme si me expliqué. Pero creo que no siempre vamos a atravesar noches oscuras. Las noches oscuras, como lo dice el libro, es esa etapa de tocar un fondo y cambiar y crecer. Y creo que a partir de ahí vamos viviendo esta pequeña metamorfosis de convertirnos, o como diría un poco el contexto teológico religioso, llegar a ser imagen y semejanza de Cristo. Carmen Chávez, cada día aprendo cosas nuevas, pero quiero seguir y aprender y poner en práctica. Paso a paso, yo creo que nunca dejamos de aprender. Yo hoy en día, y les decía, si me invitan y voy y quiero aprender cosas, y hace poquito me invitaron, y de hecho creo que es un proceso bueno para algunos. En algunas cosas, a lo mejor si yo lo hubiera vivido hace 10 años, lo hubiera vivido diferente. Pero hay un templo, no me acuerdo, voy a pedir el dato, en donde hacen 4 o 5 martes, como un proceso de sanación de las heridas de la infancia. Es bueno, creo que hasta cierto punto, creo que todo sirve, todo ayuda, y en algún punto, como lo dije, ir a terapia, escuchar, aprender, leer, es como ir a restaurantes, prueba de todo, y busca el crecimiento. Creo que ya acabé, ¿no? ¡Ay, doctor! Mi querido doctor Ramón, buenas noches, ¿cómo está? Me debe una comida, les recuerdo. A ver qué día nos vemos. Me da mucho gusto saber que está conectado por acá. Saludos y espero que todos se encuentren muy bien en su familia. Nancy Razo, espero la llamada cuando gustes. Enriqueta Delgado, la semana pasada decías que aprendiéramos a cazar. Yo pensaba que cazar, no sé si es cazar o callar la boca, pero no, es la mente. A callar la mente. Lo de la semana pasada es eso. El mindfulness nos ayuda a observar nuestros pensamientos. Esa es la parte en donde habla el mindfulness. Philly, gracias por el comentario. Mi querido Humberto, así será. Juanita Díaz, ay, gracias por lo que me dicen. Ay, me hacen así, me chivean. Jacqueline Osorio, saludos. Gracias, Katy. Sí me expliqué. Qué bueno, porque luego a veces siento como que no. José Manuel, saludos. Mi querida Almanelli, te mando un abrazote. Saludos. Y José Manuel, me doy cuenta que vivo crisis de aquella noche oscura. Creo que cuando nosotros, espero solo para terminar esto, nosotros la noche oscura es un punto de quiebre, es un tocar fondo, es un desierto total. Pero cuando tú no te puedes quedar ahí, lo que hoy la charla nos dice en el estudio del libro Cotejado con los 12 Pasos, es que nosotros, el proceso de noche oscura se puede prolongar años, décadas, porque no hay crecimiento. Pero cuando tú viviste, no sé, hace 5 años, que tú digas, es que mira, Rebeca, hace 5 años fue lo más difícil de mi vida. Salí, pero no soy feliz hoy en día. Simplemente creo que hay cosas que entonces lo que te está diciendo también hoy la charla es que no estás dentro del hoyo, y si lo estás, pues qué bueno, significa que tienes que salir. Pero hay gente que dice, antes estaba mal, hoy no estoy tanto, no estoy bien, pero no estoy tan mal. Y creo que esos son los procesos que hay que entender, que son las crisis, o es lo que dicen los 12 pasos, que tenemos que aprender a encarar esos problemas. No estoy tan mal, pero no estoy bien. Y me doy cuenta que no estoy bien por esto, por esto, por esto, por esto, que son asuntos que tengo que solucionar hoy día. Porque no y las personas que estén atravesando por esa noche oscura, pues denle. Ahora sí digo yo, como los toreros, o sea, tienes que vivir el proceso de punto de quiebre, de hacerte consciente de la ayuda, de la renuncia y de las cosas que tendrás que cambiar para poder
para que tu vida dé ese giro, para que tú puedas transformarte. La verdad es que creo que en muchos momentos vamos a vivir procesos de transformación, metanoia, crisis. Y las crisis son momentos en que la vida no, yo creo que nos hace esto, ¿no? Hoy me tocó hablar con un amigo que cuando yo era operadora de Radio María, hace como, no, pues ya ni me acuerdo, creo que como unos 15 años. Él estaba en Radio María Perú y es argentino y la verdad es que hubo un momento en que nos perdimos la pista porque él se separó, su hija se metió en una relación conflictiva, su madre murió, o sea, le empezaron a pasar un chorro de acontecimientos que él se aisló, o sea, no supe de él un tiempo, un día me escribió y me dijo que se iba a suicidar, o sea, él empezó y vivió su crisis. Y yo creo que en estos momentos de crisis y noches oscuras es cuando nos alejamos de la gente, cuando nos ponemos bien pinches locos. Bueno, yo de él no supe mucho tiempo y yo le escribía constantemente, le mandaba mensajes, me bloqueó de una u otra forma. Y precisamente hoy me mandó un mensaje y me dice, Rebe, voy a ir a Guadalajara, conocí a una persona, me siento así, y empezamos a platicar y me daba tanta alegría escucharlo y me dijo, murió mi papá también. Él entró como en esa crisis cuando murió su mamá, cuando se separó, cuando su hija tuvo problemas con una de sus hijas de sustancias y todo. Creo que hay que identificar cuáles son las noches oscuras. La noche oscura es ese fondo, es ese pantano donde te va mal, y la vida te tunde y te pega y te tumba. Y necesitamos a veces tocar ese fondo y él me lo decía hoy que hablábamos, es que tuve que tocar fondo porque al tocar fondo fue como un trampolín y salí y me encontré, él era conductor de Radio María Perú y habla mucho de la doctrina social de la iglesia y luego hubo una etapa en su noche de crisis que no quiso saber de la iglesia, que le tiraba horrible a la iglesia, todos, yo me incluyo, todos en algún momento cuando tocamos esos fondos somos las personas más incongruentes de este mundo y somos los antitestimonios más grandes de este mundo, pero es un proceso personal que tenemos que pasar. Hoy que lo escuchaba y que me mandó fotos y que me decía, te perdí la pista, esto, lo otro, y yo decía, ay, qué bonito es Dios que nos permite coincidir y que en un proceso, también la última vez que nos hablamos fue cuando recién murió mi papá murió hace 5 años, o sea, tenía yo 5 años sin saber de él y al tiempo murió su mamá, más o menos por ahí, y yo identifico esas pequeñas crisis y momentos oscuros, no permanecer todo el tiempo en este desierto y en la noche oscura. Como lo dije, la separación de una relación conmigo, la muerte de mi papá, los apegos a los que yo tuve que renunciar, ciertas conductas, o sea, son pequeños momentos de crecimiento y que, como decía hace un momento José Manuel, o sea, a lo mejor, no sé si fue José Manuel, de ahorita ya no me salen aquí los medios, pero tengo que ir a identificar a lo mejor esta situación incómoda dentro de esta crisálida, de este capullo, a lo mejor esta situación incómoda me está enseñando que tengo que ejercitarme, moverme para salir. Esos son nuestros focos amarillos y rojos que la vida nos dice, esto tienes que cambiar, esto tienes que corregir, pero no afuera, en mí. Olvídate de afuera, la gente lleva su propio capullo y llevará sus propios procesos, enfócate en el tuyo y tú tendrás tu crecimiento personal, por eso el grupo es de autoayuda, o sea, yo me ayudo a mí y a través de mi cambio, si puedo ser herramienta, si puedo ser apoyo para los demás, les voy a dar lo mejor de mí, pero si yo estoy mal, pues ¿cómo quiero ayudar a alguien? Pues ¿qué le voy a dar? ¿Qué herramientas le voy a dar a alguien? ¿Quejas? ¿Conmiseración? ¿Negatividad? ¿Victimismo? O sea, como que no nos hemos hecho conscientes que para ayudar a alguien yo tengo que estar bien. No puedo tenderle la mano a alguien si yo estoy mal. Mi concepto. Que pasen una excelente noche, que tengan una excelente semana, nos encontramos el próximo lunes. La verdad es que
Ya vamos a terminar este libro. Nos hemos llevado bastantitas sesiones entre puentes y no se ha podido, el internet y esta cosa. Pero creo que vienen los últimos 2 capítulos de este libro, de verdad, chútenselo, es buenísimo este libro. Pero el siguiente capítulo, el título es Una vida nueva. Y el último capítulo, que nos quedarían 2 lunes, reinventarse para descubrir la ciencia y el arte de lo posible. Ay, bueno, para mí estos últimos capítulos del libro es como un match. Que pasen una excelente noche y una excelente semana. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y nos encontramos aquí. Hasta luego.